Tema 9. La subjetividad internacional, primera parte. Apartado 1. La subjetividad internacional. Conviene no confundir las situaciones de sujeto de las relaciones internacionales y sujeto del derecho internacional. Aquella conlleva la calidad de actor o protagonista en esas relaciones en el plano sociológico, en tanto que ésta significa ser titular de derechos y obligaciones según las reglas del orden jurídico internacional. Por su parte, es sujeto del derecho internacional el titular de derechos y obligaciones conferidos por normas jurídicas internacionales. Ahora bien, no basta con ser beneficiario de un derecho o estar afectado por una obligación, sino que se requiere una aptitud para hacer valer el derecho ante instancias internacionales o para ser responsable en el plano internacional en caso de violación de esa obligación. Es preciso analizar las normas del derecho internacional positivo para precisar el grado de capacidad internacional de cada sujeto. Los Estados, en su calidad de sujeto originarios del derecho internacional, poseen una capacidad plena, mientras que otras entidades solo disponen de una capacidad restringida que incluye aquellas posibilidades de actuación que les han sido atribuidas en virtud del acto de su creación. El contenido de la personalidad internacional en términos de capacidad no es el mismo en todos los sujetos, de modo que, por ejemplo, no sería del todo correcto negar la condición de sujeto del derecho internacional al individuo basándose solo en su incapacidad para participar en los procesos de creación de normas jurídicas internacionales. En lo que se refiere a los Estados, el elemento de la igualdad soberana los distingue de todos los demás sujetos de este orden jurídico. El elemento de la organización los distingue de ciertos sujetos no organizados y el elemento territorial los distingue de las organizaciones internacionales. En conclusión, el derecho internacional contemporáneo se caracteriza por la pluralidad y la heterogeneidad de sus sujetos. Junto a los Estados, sujetos soberanos de base territorial, y a las organizaciones internacionales integradas por Estados, sujetos funcionales, parecen haber adquirido carta de naturaleza en el plano de la subjetividad internacional otras entidades como por ejemplo la Santa Sede. La doctrina mayoritaria considera que el orden jurídico internacional carece de criterios que puedan imponerse para atribuir la cualidad de sujeto del derecho internacional. El otorgamiento de la subjetividad internacional lleva aparejadas una serie de consecuencias en la medida en que quien esté en posesión del estatuto de sujeto del derecho internacional se convierte en destinatario de sus normas y queda sujeto a las obligaciones que éstas les imponga, a la vez que queda revestido de una amplia esfera de libertad que encuentra sus limitaciones en esas propias normas dirigidas a respetar la existencia y la libertad de los demás sujetos. Resulta posible que un sujeto se imponga por medio de un acuerdo internacional limitaciones a su libertad de obrar. Apartado 2. El Estado como sujeto del derecho internacional. Letra A. El Estado en el sentido del derecho internacional. En cuanto a entidad soberana, el Estado reúne todas las características que se derivan de ser sujeto del derecho internacional. Es un sujeto pleno de este orden jurídico. La naturaleza del poder estatal consiste en un poder autónomo supremo o summa potestas en la conducción de sus relaciones con sus propios sujetos. Esto es el aspecto interno. Y en un poder de determinar libremente su conducta con respecto a los otros estados. Esto es el aspecto externo. Los tres elementos, la población, el territorio y la organización política, permiten calificar al Estado como una organización de poder independiente sobre una base territorial. La población es el conjunto de personas que de modo permanente habitan en el territorio del Estado y están unidas a éste por el vínculo de la nacionalidad.
El hecho de que la población se identifique con el conjunto de personas que ostentan la nacionalidad del Estado no es óbice para que el propio Estado ejerza algunas de sus competencias sobre los no nacionales que residan en él de modo ocasional o continuado. Por otra parte, el hecho de que las competencias personales del Estado se ejerzan normalmente sobre una base territorial, es decir, dentro del territorio propio, no impide que a veces tengan un alcance extraterritorial, persiguiendo a los nacionales allende las fronteras estatales para regular algunos aspectos de su estatuto jurídico. El territorio es el espacio físico dentro del cual la organización estatal ejercita en plenitud la propia potestad de gobierno, excluyendo en él cualquier pretensión de ejercicio de poderes análogos por parte de otros estados. El territorio abarca un conjunto de espacios en los cuales el Estado despliega sus poderes soberanos. El territorio estatal está delimitado por las fronteras, pero no es imprescindible que éstas aparezcan fijadas con absoluta precisión. En virtud de su soberanía territorial, el Estado tiene el derecho exclusivo de ejercer las actividades estatales y este derecho, que conlleva una triple vertiente jurídica, política y económica, se ve respaldado por el principio que prohíbe atentar contra la integridad territorial del Estado. Existen territorios que, sin pertenecer a la soberanía de un Estado, están administrados por éste, como por ejemplo los territorios bajo dominación colonial. El gobierno es la expresión de la organización política del Estado. Esta organización se manifiesta, 1. A través de los órganos encargados de llevar a cabo la actividad social del Estado, tanto en el interior como en el exterior. 2. A través de la creación de normas jurídicas que se impongan a la población y a la propia organización gubernamental en general dentro del territorio del Estado. Y 3. A través de la existencia de un poder político autónomo respecto de los otros poderes que ejercen su actividad en la sociedad. El gobierno debe ser efectivo en el sentido de estar en condiciones de desarrollar las funciones estatales en la esfera interna y de hacer frente a los compromisos del Estado con otros sujetos del derecho internacional en la esfera externa. El artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas exige a todo Estado candidato a miembros de la ONU el estar capacitado para cumplir las obligaciones derivadas de la Carta. Letra B. El Estado soberano ante el derecho internacional, la independencia. El Estado soberano se caracteriza por no depender de ningún otro orden jurídico estatal ni de ningún otro sujeto del derecho internacional, dependiendo solo del derecho internacional. Una expresión concreta de la soberanía es la igualdad soberana de los Estados, recogidas en la Carta de las Naciones Unidas como uno de los principios rectores de la Organización Mundial. En virtud de dicho principio, todos los Estados tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional. Se trata de una igualdad jurídica, de una igualdad ante el derecho internacional que garantiza el respeto de la integridad territorial y la independencia política de cada Estado y de su derecho a elegir su sistema político y socioeconómico. Otro principio derivado de la noción de soberanía es el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Este principio, que pertenece sin duda al derecho internacional consuetudinario, aparece recogido en la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual se le define en el sentido de que ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. La propia resolución
incluye una referencia a lo que constituye su verdadero fundamento, que es el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencias de ninguna clase por parte de ningún Estado. La prohibición de la intervención no opera solo frente a los Estados, sino también frente a las organizaciones internacionales. El artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas establece que ninguna disposición de la Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la Carta. Apartado 3. El reconocimiento del Estado. La aparición de un Estado puede producirse ex novo sin que otros Estados se vean afectados, o bien a partir de Estados preexistentes, ya sea resultado de su modificación o de su extinción. Una vez que un Estado reúne los elementos que lo caracterizan como tal, puede decirse que existe en tanto que sujeto pleno del derecho internacional. Desde entonces, los otros Estados están en condiciones de verificar su existencia real, prestándole su reconocimiento. En este sentido, el reconocimiento se caracteriza más como un acto declarativo que como un acto constitutivo o atributivo de la subjetividad. El Instituto de Derecho Internacional asigna al reconocimiento de Estado un valor declarativo, definiéndolo como el acto libre por el cual uno o varios Estados constatan la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de cualquier otro Estado existente y capaz de observar las prescripciones del derecho internacional. No obstante, es posible distinguir en la práctica un cierto aspecto constitutivo en la medida en que, si bien el nuevo Estado es sujeto del derecho internacional desde que nace, no puede ejercitar plenamente ciertos derechos hasta que haya sido reconocido. Por tanto, el reconocimiento es un verdadero acto jurídico. Solo el autor de dicho reconocimiento queda vinculado por él, de modo que puede existir legítimamente un hecho respecto de unos estados y no respecto de otros. En la doctrina y en la práctica internacional se ha buscado preconizar un deber jurídico internacional de no reconocer en aquellos casos en que la situación se establece en contradicción con una regla jurídica como 1. La que prohíbe el uso ilícito de la fuerza, 2. La que expresa el principio de no intervención sazonado con la prohibición de poner en peligro la integridad territorial y la independencia política de un Estado, y 3. La que proclama el derecho de autodeterminación de los pueblos. En cuanto a las formas que pueden revestir el reconocimiento, cabe distinguir por una parte un reconocimiento individual y un reconocimiento colectivo, y por otra parte entre un reconocimiento expreso y un reconocimiento tácito o implícito. La forma más frecuente es la del reconocimiento individual expreso, que habitualmente se hace mediante un acto unilateral, aunque a veces puede efectuarse a través de un tratado bilateral con el Estado al que se pretende reconocer. Desde el punto de vista del modus operandi se ha distinguido entre un reconocimiento de facto o provisional y un reconocimiento de jure o definitivo, irrevocable, precediendo aquel a este cuando el nuevo Estado no pueda considerarse aún como plenamente consolidado. Apartado 4. Las modificaciones políticas de los Estados. El reconocimiento de gobiernos. Las alteraciones que puedan producirse en la organización política interna de un Estado no afectan a la condición internacional de éste, salvo en el caso de la desaparición de todo el gobierno, que conllevaría la extinción del Estado por faltar uno de sus elementos básicos.
Esto quiere decir que con base en el principio de la seguridad jurídica que debe presidir las relaciones internacionales, cualesquiera cambios sobrevenidos en el régimen político de un Estado dejan inalteradas sus obligaciones internacionales frente a terceros. Esto no significa que los cambios internos en un Estado carezcan de toda relevancia en el plano jurídico internacional. Estos cambios pueden influir en el sentido de que un nuevo gobierno, surgido en un Estado por vías de hecho en contradicción con el orden constitucional establecido, puede verse en dificultades para ejercer en plenitud sus funciones en el plano internacional si no se ve respaldado por el reconocimiento de los gobiernos de otros estados. Mediante el reconocimiento de gobiernos se declara la voluntad de mantener relaciones con un gobierno que ha venido a sustituir a otro de forma irregular. Se ha podido conceptuar el reconocimiento de gobiernos frente al de estados como un acto por el cual se da la conformidad para continuar las relaciones habituales de intercambio con el nuevo régimen cuando éste ha surgido de manera diferente a la sucesión pacífica y normal de autoridades de un país. De esta caracterización del reconocimiento de gobiernos se desprende que se procederá o no a reconocer en función del tipo de relaciones que se desee mantener con el gobierno que pretende representar al Estado, tratándose de un acto de elección política. En todo caso, es posible sostener que todo gobierno efectivo y estable, capaz de ejercer con carácter continuo las funciones políticas del Estado, es un gobierno en el sentido del derecho internacional, siendo irrelevante su origen irregular en la perspectiva del derecho interno. En cuanto a las doctrinas sobre el reconocimiento de gobiernos y su aplicación en la práctica, aparte de la doctrina de la efectividad, se han elaborado sendas doctrinas inspiradas en los criterios de la legalidad, esto es doctrina Tobar, y de la efectividad, esto es doctrina Estrada. En cuanto al criterio de la legalidad, según la doctrina Tobar, la manera más eficaz de poner término a los cambios violentos del gobierno inspirados en la ambición consiste en que los estados se nieguen a reconocer a los gobiernos transitorios nacidos de las revoluciones hasta que demuestren que gozan del apoyo de sus países. Y entre las doctrinas que se inspiran en el criterio de la efectividad destaca la doctrina Estrada. Esta doctrina se orienta a sustituir el reconocimiento expreso por el tácito al referirse a la posibilidad de mantener los agentes diplomáticos acreditados, lo que no deja de ser un signo externo de la intención de reconocer al nuevo gobierno. En relación con lo expuesto, no puede decirse que exista en el derecho internacional general una regla que, con base en el principio de efectividad, obligue a reconocer a los gobiernos de facto cuando efectivamente ejercen un control sobre el territorio y la población. Si se admite que todo gobierno efectivo y estable es un gobierno en el sentido del derecho internacional, la aplicación de criterios políticos que supongan una valoración de la calidad del nuevo gobierno pueden suponer una violación del principio de no intervención. Aún no existiendo en el derecho internacional general una regla que establezca la obligación de no reconocer o dejar de reconocer a gobiernos ilegales, podría llegar a establecerse por vía convencional una obligación de romper relaciones diplomáticas o no reconocer como legítimo a un gobierno que viole obligaciones internacionales básicas. Y teniendo en cuenta los principios de efectividad y de no intervención, no parece posible mantener indefinidamente el reconocimiento de un gobierno en el exilio. Y respecto de las formas del reconocimiento del gobierno, cabe distinguir entre reconocimiento expreso, que suele realizarse a través de un acto unilateral o a veces a través de una declaración conjunta o incluso de un tratado, y reconocimiento implícito, que es el deducido de ciertos hechos como el intercambio de agentes diplomáticos o el mantenimiento de los que estaban en sus puestos.
Por lo que respecta a la distinción entre un reconocimiento individual y un reconocimiento colectivo, cabe advertir que la participación de un gobierno en conferencias internacionales o su admisión en organizaciones internacionales no implica necesariamente su reconocimiento por parte de los Estados participantes en la conferencia o integrantes en la organización.